El tema es aliados estratégicos de la salud. Y cuando hablamos de uno de esos organismos que está muchas veces en la palabra de todos, cuando escuchamos su sigla, vamos a referenciarnos inmediatamente con la palabra trasplantes. Hablo del INCUCAI. Hoy nos acompaña el doctor Richard Malan, que es director del Registro de Células Progenitoras Hematopoyéticas del INCUCAI. Doctor, bueno, gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta, justamente, antes de hablar de las CPH, voy a aprovechar la sigla, ¿por qué no recordamos un poquito qué es el INCUCAI, ¿no es cierto? Para saber cómo funciona y nos ponemos ahí ya en tema más específico. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, sí, el INCUCAI es un organismo nacional que ya tiene más de 40 años desde su creación y es el encargado de coordinar, regular, cuidar de todo el sistema de donación y trasplante en Argentina y que genera la normativa y todo lo que hace de que nuestro país sea seguro en ese sentido frente al tema trasplante y donación, ¿no? Y en el caso de las células progenitoras hematopoyéticas o CPH, para entender bien de qué se trata, es la médula ósea, ¿no? Claro. Las células son, digamos, la parte funcional de la médula ósea, y la médula ósea tiene otras cosas, ¿no? Tiene células que le dan soporte, y el INCUCAI tiene en su estructura un área que se dedica a los órganos, a los tejidos, y el área de médula ósea, que es el Registro Nacional de Donantes, que gestiona también los trasplantes a nivel de los no relacionados, o sea, aquellas personas que necesiten un trasplante de médula ósea y no tengan un donante familiar, buscan un donante, ya sea en el registro argentino o en el exterior. Entonces nuestro registro es el que gestiona tanto el donante argentino como traer células del exterior. ¿Desde cuándo existe el registro en sí mismo, el de médula ósea, ¿no? El registro fue creado por ley en el año 2001 y se empezó a funcionar en el año 2003. Y, o sea, alrededor de 20 años, casi. Cumplimos 20 años el año que viene. Y hemos incorporado ya más de 300.000 donantes. Somos parte de una red mundial que es la WMDA, que tiene más o menos 40 millones de donantes registrados en todo el mundo. Y bueno, es un registro relativamente joven, claro, de alta calidad. Últimamente tenemos algunas características que nos hacen tener buena calidad de donantes por el tipo de estudios que les hicimos últimamente. Y bueno, y estamos creciendo, eso es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo se financia el INCUCAI y el registro en general? Digamos, es un organismo público, esto está claro, pero ¿recibe algún tipo de aporte, financiación del sector privado? ¿O podría recibirla? Digamos, no exactamente. Los trasplantes en Argentina están cubiertos por el PMO, digamos, por el Programa Médico Obligatorio, y aquel paciente que no tenga obra social por las coberturas provinciales de salud, los ministerios de salud. A su vez, el INCUCAI tiene su presupuesto para financiar su funcionamiento y tiene fuentes de financiamiento, por ejemplo, para fortalecer el sistema, como es el Fondo Solidario. O sea, el INCUCAI depende del Ministerio de Salud y ahí alimenta su presupuesto. Así es un organismo autárquico, pero digamos, tiene la función también, por ejemplo, de fortalecer al sistema con proyectos de inversión, con financiando parte de los trasplantes o, digamos, ante una necesidad, generar políticas para mejorar esa necesidad. Cuando una persona piensa en trasplantes, en general piensa en órganos. No muchos toman en cuenta que el trasplante de médula, e incluso lo que también se llama el autotrasplante, puede ser el remedio para determinadas afecciones. Me gustaría también que pudieras explicar un poco en qué casos uno dice, bueno, ¿por qué hay que hacer trasplante de médula ósea? ¿Cuándo sería necesario? Bien, primero tengo que decir que es un trasplante especial, porque sí, lo sé. El chiste que hacemos entre los médicos es que es un trasplante que no hacen los cirujanos. ¿Sí? A los cirujanos les decimos que no son médicos a veces, ¿no? Pero no, bueno, es un trasplante que es una infusión como una transfusión. Obtenemos las células de distintas fuentes y las infundimos como si fuera como una transfusión o como si fuera un suero cuando nos ponen un suero en una cirugía, por ejemplo. Y se utiliza en algunas enfermedades malignas de la sangre, como son las leucemias o del sistema inmunológico, como pueden ser los linfomas o los mielomas. También en algunos desórdenes genéticos, algunas enfermedades genéticas,
y en algunos cánceres sólidos como el tumor de testículo, que se puede también hacer trasplante autólogo. Digamos, hay una variedad de enfermedades, pero podemos decir que hay enfermedades malignas y no malignas. Cada vez que una persona de estas necesita un trasplante, hay enfermedades que permiten hacer el autotrasplante con células propias, ¿sí? Y otras que requiere sí o sí que sea de otra persona. A veces puede ser esa otra persona un familiar, hermano, para que sea idéntico, o parcialmente idéntico, que es un tipo de trasplante que también se hace, que puede ser un padre, un hijo o un primo. Como en todo, digamos, como en todo trasplante, lo más difícil debe ser encontrar la compatibilidad con el donante. Creo que en este caso el ser familiar facilita, ¿no es cierto?, esa posibilidad más que, digamos, que para un trasplante de órgano. Sí, así es. El caso para que sea idéntico siempre es un hermano. Hay un 25% de posibilidades que sea idéntico. Si no, va a ser parcialmente idéntico. Claro. Y son trasplantes que se están haciendo desde hace unos años, los parcialmente idénticos, con otras tecnologías que se agregan. Y después está aquel que no tiene un donante relacionado y que busca a los donantes fuera de su familia, que son los que hacemos nosotros la gestión desde INCUCAI o claro, los registros de todo el mundo, que somos parte de esa red que comenté al principio. Y después las células, ¿de dónde se obtienen? ¿No? Digamos, como para completar un poquito el concepto, hay 3 fuentes posibles. Una es de la propia médula ósea. Uno puede aspirar del hueso, ¿sí? Claro. Porque hay que diferenciar algo que comúnmente la gente confunde médula espinal con médula ósea. La médula espinal es tejido nervioso, no tiene nada que ver con esto. La médula ósea es el tejido que está dentro de los huesos y que tiene la consistencia grasa, que es el caracú de la vaca, ¿no? Y bueno, uno puede aspirar, obtener las células de la es muy ósea. gráfico, digamos. Sí. Tal vez no sea, uno piensa, bueno, uno no quiere asociarse con un caracú, pero es eso. Es eso. Literal. Eso simplifica la explicación. Sí, está, ¿no?, clarísimo. Uno puede aspirar de la médula ósea, las prepara para infundir y las infunde, ¿no? Y la otra fuente es hago que esas células salgan con un medicamento, con una vacuna, salen a circular y las obtengo con algo parecido a una donación de sangre, pero en una máquina, que saca la sangre, y lo filtra, separa las células, las separa por centrifugación, claro, y devuelve la sangre y se queda con las células. Bien. Y la otra fuente que se utiliza en menor cantidad, un porcentaje bastante bajo, son las células progenitoras hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón umbilical, que muchas mujeres al tener un bebé pueden a veces donar la sangre de cordón y guardarlas en los bancos, ¿no? Se usa en pocas cantidades, muy poca cantidad, porque la dosis es pequeña, se usa para niños principalmente, y los hematólogos prefieren células más adultas que las células de recién nacidos porque tarda más en hacer lo que llaman ellos el engraftment, que es el que prenda, ¿no?, que empiece a funcionar. Cuando uno piensa en trasplantes, creo que también a esta altura, así como nos referenciamos en la palabra INCUCAI, también sabemos que hay una ley que aquellos que estén dispuestos a ser donantes voluntarios pueden registrarlo y queda consignado en los documentos. ¿Qué pasa con el CPH? ¿Hay que hacerlo, digamos, entra dentro de esa legislación o tiene que ser voluntario y, digamos, y registrado? No, es voluntario, es una donación en vida. Principalmente. Exacto. Es distinto de los órganos por eso, es una donación en vida. Se registra en Argentina, los registramos a los donantes a partir de una donación de sangre en más de 200 lugares en todo el país, donde al donar sangre pueden registrar su voluntad, se toma una muestra, se hace el perfil genético que permite ver la compatibilidad, quedan registrados. La persona se inscribe hoy y la pueden llamar dentro de 8 años, por ejemplo, diciéndoles, mira, hay una persona que está en Francia y necesita un trasplante de médula. Que coincide con tu perfil Coincide genético. con tu perfil. Ahí se le pregunta si está bien, porque puede enfermarse en ese periodo de tiempo, y si está todo bien, se le hacen estudios, donan a Argentina, las células las transportamos hacia Francia y se las infunden al paciente en Francia, ¿no? Ahí mencionabas, cuando hablabas al principio de que Argentina forma parte de una red internacional, significa que también podemos recibir, o sea, es como un ida y vuelta, también podemos llegar a ser
receptores de algún tipo de, digamos, de trasplante de alguien, de un donante extranjero. Tal cual. Bueno, en los inicios de nuestro registro, todos los donantes venían del exterior. Claro. O sea, todas las células, perdón, mejor dicho, ¿no? Las células venían... Las células de los donantes las eran CPH todas de venían afuera. del exterior. Fue creciendo y desde el año 2014 que venimos creciendo en forma muy importante, con una proporción más importante de donantes argentinos para los argentinos, pero también estamos enviando mucho más células de donantes argentinos a pacientes de todo el mundo. Esto viene creciendo muchísimo. Vos mencionaste que esta consulta se hace cuando se genera una donación de sangre. ¿Hay como, digamos, una red o en qué ámbito se genera ese? O sea, ¿quién te pregunta? ¿Un hospital cuando vas a donar? No sé, la Cruz Roja cuando querés hacer una donación más aleatoria. ¿Cómo funciona eso para saber si esa red se puede extender? Sí, son más de 214 específicamente y se van a estar inscribiendo un par más en estos días. Centros de hemoterapia, por ejemplo, hay servicios de también. hemoterapia o bancos de sangre son, Claro. ¿sí? que están relacionados a nosotros. En algunos lugares tenemos coordinadores que van coordinando toda la operatoria y al registrarse la muestra de sangre la derivan para este estudio y le hacemos ese registro aquí en el registro argentino. ¿Qué pasó con la actividad durante la pandemia? ¿Cómo se sostuvo? Bueno, fue realmente complejo. Nosotros a partir del cierre, en abril del 2020, empezamos a ver que se cerraban países, aeropuertos, se cancelaban los vuelos y teníamos que seguir trayendo y enviando células a todo el mundo. Y ahí acordamos con el registro alemán, que tiene una operatoria muy fuerte en el mundo y principalmente en Europa, de que la logística para Argentina la hacían ellos allá y nos enviaban las células a través de una empresa de cargo. O sea, los vuelos de carga no se suspendieron por suerte y las tripulaciones, el piloto traía la valijita con él y nosotros íbamos a buscar al aeropuerto. Y bueno, a veces hemos llevado, por ejemplo, células por tierra hacia la frontera con Uruguay y entregado en mano a nuestros colegas uruguayos, o hemos trabajado con Chile de esa manera. Pero vamos, en 2019 tuvimos 60 donantes argentinos. 2020, pese a la pandemia, estuvimos en 57, o sea, casi nada bajamos. 2021 crecimos un 20% y este año vamos a crecer otro 20%. O sea que es... ¿Cuánto es el número de donantes que podríamos decir, bueno, no sé si regular o habitual, lo que veníamos como promedio antes de la pandemia, por año? 60. 60. 60 fue el máximo histórico y bueno, en la pandemia estuvimos en el primer año igual, después crecimos y volvemos a crecer este año. Y vamos a seguir creciendo el año que viene por la tendencia que estamos viendo del tipo... Hay una causa, ¿no? El 2014 yo mencioné como fecha que el ICUCAI decidió hacer un convenio con la Organización Panamericana de la Salud para estudiar nuestros donantes en la técnica más importante que existe hoy para hacer esta compatibilidad. Y eso permite que nuestros donantes estén estudiados en alta calidad. Claro. Entonces nos seleccionan más del exterior, nos miran rápido, y qué bueno, este donante está todo estudiado, es más fácil, más rápido, y lo mismo con nuestros servicios de trasplante en Argentina, ¿no? Es un buen dato porque de alguna manera me parece que esta charla también ayuda a tener cierta conciencia sobre algo que no es tan difundido como el trasplante de órganos y que de alguna manera es menos, no sé si la palabra, bueno, es menos complejo en términos de tomar una decisión de ser donante. Vos lo mencionaste, es importante tener una lista de... O sea, es importante tener como un stock de donantes grande, no solamente porque lo pueden necesitar acá, sino también afuera. Y está bueno saber que si en algún momento nos cruzamos, no sé, en algún servicio de hemoterapia y alguien nos pregunta, digamos, no cuesta nada, ¿no es cierto? Es simplemente formar parte de un registro que en algún momento uno puede llegar a solicitarte que dones sangre, básicamente. Claro, el riesgo para el donante es mínimo, está en manos expertas, digamos, y se hace con máquinas que se utilizan todos los días, inclusive para donar parte de la sangre, como las plaquetas. Y como os decía, no hay exactamente lista de espera en estas enfermedades, son procesos que terminan en un trasplante. Entonces, a diferencia del trasplante renal, por ejemplo, que requiere esperar en diálisis, acá es un proceso con quimioterapia o radioterapia hasta llegar
al trasplante, entonces no hay lista de espera, uno va paciente por paciente en un proceso de atención, digamos, ¿no? Richard, agradezco mucho que hayas podido venir a contarnos. Me pareció, por lo pronto, no solo interesante, sino, bueno, contribuir un poco con el espíritu de nuestro evento, que también es poner esto en conocimiento de más gente para que podamos darle, bueno, un envión, ¿no es cierto? El trasplante de órganos siempre es una política que me parece que merece ser apoyada, y más cuando uno ahora aprendemos que también hay trasplante de médula y que puede uno contribuir a hacer que de repente a alguien le podamos ayudar y mejorar su salud. Gracias. Bueno, sí, yo pienso también que a las personas que los roza este tema de alguna manera los moviliza mucho, y gran parte de las acciones que han habido en muchos países salió de familias que han pasado por estas situaciones, ¿no? Exacto. El primer registro del mundo fue el registro del Reino Unido del Anthony Nolan, que era el niño que se llamaba Anthony Nolan, ¿no? Claro. Y bueno, después se generaron los registros nacionales, pero digamos, esto es muy movilizador para las familias y para el medio en que los rodea, ¿no? Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos. Seguimos en un minuto con nuestro evento de salud.